Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Serie Principios de vida que nos ayudan a vivir en el día número 15 del día martes 26 de marzo. Aquí estamos continuando con esta serie maravillosa, Principios de vida que nos ayudan a vivir. Bueno, te quiero hacer esa pregunta. ¿Estás tomando estos principios de tal manera que tu vida esté tomando un nuevo aire, un nuevo impulso, o estés corrigiendo todas aquellas circunstancias, pensamientos, lenguaje y acciones o estilo de vida que normalmente estás viviendo? Estos principios te han servido precisamente para sentar cabeza, para meditar, reflexionar y hacer un alto en tu vida y decir sí, por supuesto que tengo que ajustarme, por supuesto que tengo que tener en cuenta estos principios maravillosos que Dios me enseña a través de su santa palabra y por supuesto que me ayudan a vivir. Sí, esto es muy importante. Más principios, sí, y seguimos enseñando más y más principios que nos ayudan a vivir como solamente Dios quiere, y ese es el punto de vista. Tú y yo no tenemos por qué pensar que nuestra vida está en función del ser humano. Nuestra vida siempre tiene que estar en función de nuestro Hacedor, de quien nos hizo, de quien nos formó, de quien pagó un precio tan alto, y ese es el Señor Jesucristo. Ese precio, a Él le debemos nuestra vida, y por eso es que tenemos que aprender a tomar todos los principios que la palabra de Dios nos enseña. Sí, nuevamente entonces, principios de vida que nos ayudan a vivir. Vamos a decirte un concepto más sobre lo que es la palabra integridad, porque recuerda que estamos precisamente en ese principio de integridad y que viene de la semana inmediatamente anterior. Entonces, integridad también se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona entonces íntegra que tiene todos estos calificativos es alguien en quien se puede confiar. A ver si acaso no vale la pena que le estemos apuntando todos los días a tener estos puntos de vista, estas cualidades que encierra este principio de integridad. Yo te decía que sencillamente es un principio que no es que se vea comúnmente en las personas. Ahora, no porque no lo tenga, cristianamente hablando. Debo decir que es cristianamente hablando, ¿cierto? Porque es que desde este punto de vista es cuando tenemos que aprender a comprender que una persona es íntegra, pero siempre y cuando, número uno, se identifique con Cristo, tenga una vida cristiana, y en ese orden en ese orden de ideas, entonces la palabra de Dios la tenga como realmente el manual de su propia vida, ese manual que le inspira a vivir sí como su Señor y su Salvador lo hizo. Y es por eso que tenemos que plantearnos siempre nuestra vida está en función de qué, en función de qué estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Entonces te dábamos un ejercicio, mejor dicho, un nombre muy importante que se llama José, hijo de Jacob. José, hijo de Jacob, y para eso leíamos
en el libro del Génesis capítulo 39. Lo leímos por supuesto todo, pero quedamos para continuar, y hoy vamos precisamente a continuar con un punto de vista muy importante, y es el que quiero relacionarte, para que dependiendo de tu vida, que tú te aprendas a conocer a ti mismo, qué es lo que hay en ti, sí, qué es lo que hay en ti que de pronto no te impide vivir ese principio de integridad. Entonces veíamos algo muy importante en la vida de José, que le sucedió cuando fue comprado por Potifar, que era de la guardia del faraón. Era un importante en esa época, y entonces a José se lo vendieron a él, a Potifar, como un esclavo, y precisamente pues él comenzó a servirle a Potifar. Y algo muy importante que nos dice la palabra de Dios, y es que Dios estaba con él, y todo lo que Potifar, el amo de José, le recomendaba, le decía que la tarea que les encomendaba siempre, todo lo hacía perfectamente, y eso fue muy notorio ante Potifar. La Biblia dice, y veía que el Señor estaba con él. Y así sucesivamente se fue ganando cada día más y más la confianza para realmente poder él depositar en él toda su tranquilidad. Sí, el poder salir y a trabajar y dejar su casa muy bien delegada. ¿En quién? En la vida de José. Pero hay un punto muy importante, y quiero simplemente invitarte para que vayamos nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo desde el versículo 6 hasta el 18, y yo quiero seguírtelo leyendo en la NTV, porque aquí hay puntos muy importantes que tenemos que considerar, tenemos que rescatar, y eso nos va a ayudar a confrontarnos con nosotros mismos, cómo estábamos nosotros con respecto a determinadas áreas de nuestra vida y que necesitan precisamente ser fortalecidas a través de este principio, el principio de integridad. Dice Génesis 39, 6, 18, dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Aquí, desde este punto es que quiero comenzar a ser altos en la enseñanza, en la continuidad que venimos precisamente de la semana anterior. La Biblia nos enseña aquí muy claro que Potifar le entregó, sí, toda la responsabilidad a José de su casa, pero mira, dice en la parte administrativa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Toda la responsabilidad administrativa le fue dada a José. Esa gran responsabilidad, el manejo de la casa, de qué se hacía, de qué no se hacía, la presentación de la casa, ¿sí? Y todo lo que la casa en función tenía que desarrollar. En eso fue y en eso se facultó la responsabilidad, ¿sí? La autoridad que le dio Potifar a José. Tenlo muy en cuenta, por eso es muy importante diferentes versiones, porque aquí nos dice completa responsabilidad administrativa sobre las posesiones, y aquí estamos hablando son de objetos materiales, estamos hablando desde una casa y todo lo que la casa tiene al interior, pero objetos materiales, y este es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Ahora vamos a continuar. Dice, con José a cargo, Potifar no se preocupaba absolutamente por nada, excepto que era lo que iba a comer. Ahí eso lo dice. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Este punto también es muy importante tenerlo en cuenta. Porque la Biblia dice que José era un joven muy apuesto y bien fornido. O sea, físicamente él era muy atractivo. Físicamente seguro que no pasaba por alto ante los ojos de mujeres, ¿cierto? Inclusive de hombres también, naturalmente, porque llamaba mucho la atención. Este es un segundo punto a tenerlo en cuenta. Pero luego dice en el versículo 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¿Te das cuenta? Dios es
realmente un Dios que nos enseña la verdad. Él no nos oculta absolutamente nada de lo que tú y yo necesitamos saber. Ponle sentido a esto. De lo que necesitamos saber, no nos oculta nada. Y si esto está escrito es porque es importante para nuestra vida. Número 1, responsabilidad administrativa sobre todas las posesiones. Número 2, la Biblia dice que era un muchacho, un joven apuesto y bien fornido. Número 3, dice que la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales, a tal punto que lo invita a que se acueste con ella. Pero entonces aquí vemos un punto como número 4. 1, 2, 3, este es número 4. El versículo número 8 dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amado confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. ¿Te das cuenta? Mira, aquí José supo realmente cuál era la responsabilidad que él tenía. Supo como mayordomo, entendió la responsabilidad que su jefe, que su amo le delegó sobre la casa, todas las responsabilidades administrativas. Y por supuesto que ahí no estaban los seres humanos, es decir, no tenía que ver algo con que él se enseñoreara de una persona como tal, como si fuese posesión de ella, absolutamente. Y es lo que José, entendido en el temor de Dios, porque es que para desarrollar este principio de integridad es facultativo, es imperativo, es importantísimo temor de Dios. Y eso es lo que José nunca deja pasar de él mismo, de su mente, de sus pensamientos, de su forma de hablar y obviamente muy importante, sobre su estilo de vida. José le dijo, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más responsabilidad que él, que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. En estos dos textos vamos a encontrar algo muy, muy importante, que siempre te lo he planteado. Siempre y cuando tú estés, no solamente que quieras, sino que estés dispuesto y dispuesta, te aseguro que vas a hacer los ajustes que sean necesarios, porque la palabra de Dios te lo enseña. Por eso te digo, no solamente que tú quieras, no solamente que tú digas, ay, qué palabra tan linda, qué palabra tan maravillosa, es que Dios es muy bueno, que Dios es muy sabio. Pues es que nada de eso es mentiras, por supuesto, pero lo que sí es una gran verdad y que tú deberías aprender a entenderlo realmente, es que lo que la Biblia enseña es para la vida, no solamente para memorizar, es para la vida. Y sí, aquí Dios enseña algo muy fundamental, y es la integridad de José, que no se dejó tentar absolutamente en nada, que no permitió bajo ninguna circunstancia que la mujer de Potifar terminara saliéndose con las suyas, llevándolo a la cama y teniendo sexo con él. Eso fue lo que José entendió muy bien. Vuelvo y te lo digo, ¿por qué? Porque era un hombre íntegro. Aquí es donde es probada la integridad realmente. Por eso es que yo quiero decirte, ahora, ¿cuáles son las áreas tuyas? ¿En qué áreas tú mismo eres consciente que tienes ciertas debilidades? ¿En qué áreas tú, en tu conciencia, en tu inteligencia, que te conozcas a ti mismo, tú eres consciente y decir, bueno, por ejemplo, ¿a cuántos les sigue, por ejemplo, tienen debilidades, en este caso, como la mujer de Potifar, mirando hombres? ¿Cuántos hombres miran hacia afuera también, teniendo a su esposa, teniendo a su novia también? Ponle sentido, pero no solamente nos podemos quedar en este punto, en esta área de la vida. Hablemos del dinero. ¿A cuántas personas realmente por el dinero les mueve el piso y venden sus principios? Vendiendo el de la integridad, que se dejan vender, se dejan comprar mejor por plata. Entonces les proponen algunos negocios, y como el negocio mismo que van a hacer a ellos les ofrecen dinero, entonces salen vendiendo sus principios, dejando a un lado todo ese principio de integridad. Y así sucesivamente.
el licor. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? ¿Qué es? Te invito para que pienses, te invito para que consideres a fondo qué es lo que a ti te está prohibiendo, por ejemplo, agradar a Dios. ¿Por qué no tienes una vida dedicada a Dios? ¿Por qué es que no te consagras a Dios? ¿Por qué como cristiano simplemente a veces te duele decir y hacer que otros y muchas personas sepan que tú eres cristiano, que tú te congregas, que tú vas a la iglesia? Eso te puede estar pasando y hace muchísimo tiempo te puede estar pasando. ¿Cuántos cristianos realmente todavía sucumben ante el estilo de vida del mundo? ¿Cuántos cristianos? ¿Tú crees que si este mundo está como está, cuántos cristianos sabemos y por qué no somos la solución? ¿Por qué no el cristiano se enfoca más en ser de solución? En medio del caos, del problema, de las dificultades, de las aflicciones, etcétera, etcétera, y más bien sucumben y terminan siendo parte del problema también, porque se les olvida ese principio tan importante. Pues mira, aquí está, a José nunca se le olvidó, él tenía claro, y sabes, él le dejó claro a la esposa de Potifar que todo le había sido delegado y que tenía autoridad, pero que obviamente ella no estaba en la lista en la que Potifar le delegó. Ella no, porque era la esposa de Potifar. Y algo muy importante, mira algo tan importante, cómo termina explicándole este hombre a esta mujer para que sentara cabeza y para que reaccionara, que es donde nosotros tenemos que llegar también a sentar cabeza, a reaccionar y hacer un alto en el camino, en lo que estamos haciendo, en lo que no es concordante con la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Te das cuenta a qué grado le llevó José a la mujer de Potifar el acostarse con ella? Eso es una gran maldad, le dijo. Y no contento con eso, José todavía aún más le dice, sería un gran pecado contra Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿sabes una cosa? Y ese es un punto muy importante para considerarlo y para tener muy en cuenta. A Dios no se ve. Y es ahí donde muchos creen que pueden cometer sus fechorías, sus pecados, fruto de las debilidades, porque creen que Dios, como no lo ven, creen que Dios no los está viendo. Pues José tenía claro que Dios lo estaba viendo. Por eso dijo, sería un gran pecado contra Dios. Sería un gran pecado contra Dios. Entonces, ante esta tremenda respuesta, ante esta respuesta sabia, contrapropuesta que le planteó José, por tener ese principio de integridad intachable, único, perfecto, fue que la mujer de Potifar no terminó con el tema, siguió seduciéndolo hasta encontrar un punto donde ella pudiese, por así decirlo, salirse con las suyas, y es la que sabemos, que en un momento también, cuando no estaba su esposo, quiso también volverle a invitar a que fueran a la cama, pero corriendo y accidentalmente dejó parte de su vestimenta y ella lo usó como un elemento probatorio en contra de él con respecto a Potifar, su esposo. Y así fue. Pero ¿por qué te pedí yo, si te recuerdas la semana anterior, que te estudiaras este texto? Es decir, todo el capítulo. ¿Por qué? Porque te darás cuenta, y ojalá y continúes estudiando la vida de José, que a José no le fue mal. Y tú puedes decir, ¿y de qué le sirvió a José si él terminó mal? Lo llevaron a la cárcel. Por eso te digo, estudia la palabra de Dios para que sepas cómo es que termina la vida de José. ¿Por qué? Por conservar ese principio de integridad. Entonces, ¿qué significa ser íntegro? Tener rectitud, capacidad de discernir entre el bien y el mal, congruencia entre la palabra y la acción,
vivir para agradar a Dios, procurando limpieza del pensamiento, pureza del corazón e integridad de la conducta. Proverbios 26:6-7 en la NTV dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad, benditos son los que siguen sus pasos. Te invito para que oremos y con esto medites profundamente con respecto a este principio. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús por ser bueno, Señor bendito. Y una vez más por seguir transmitiendo qué grandes enseñanzas, las que me enseñas, las que me das, las que me muestras, porque tu palabra sigue siendo perfecta, Señor. No solamente tu palabra es de lectura o de memorización como muchos lo hacen. Dile, no, Señor, cada día comprendo más que tu palabra es para que sea vida en mi vida, Señor, y asimismo cambie mi forma de pensar, cambie mi mente y mi forma de pensar, cambie, Señor bendito, mi lenguaje, mi forma de hablar, y cambie mis acciones, cambie mi corazón, mis decisiones, exclusivamente para agradarte a ti. Bendito seas, toda la gloria te pertenece a ti. Gracias por este maravilloso momento en que tú me permites conocerte más, cerquita de ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más avanzando en este hermoso conocimiento de lo que es Dios, conocer a Dios. Acércate cada día más y más a Él y nunca jamás te vas a arrepentir. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.